Hola amigos, qué bueno que están ahí, me da mucho gusto. Los deditos siguen ahí. Continuamos amigos, tuvimos una falla técnica. Como les decía hace un minuto, vamos a hablar acerca de los idiomas y cómo es la forma más adecuada para realizar el trabajo del aprendizaje de los idiomas. Como decíamos ayer, el cerebro tiene sistemas de memoria, tiene 6 sistemas de memoria, un sistema de memoria de corto plazo y 5 sistemas de memoria de largo plazo. Cuando aprendemos un idioma, trabajan diferentes regiones de nuestro cerebro en la captura de los datos. Si empezamos a ver nuestro cerebro, el cerebro humano, como una computadora, como un gran procesador, entenderíamos que el cerebro guarda diferentes habilidades o diferentes capacidades en diferentes zonas del cerebro. Otro día les voy a hablar de cuáles son todas las zonas del cerebro y qué hace cada una de ellas. Pero hoy me voy a concentrar en las áreas del aprendizaje de los idiomas. Como decíamos ayer, el cerebro tiene 3 pisos. El piso de abajo, que es el cerebro reptiliano, el de en medio, que es el cerebro mamífero, y en la parte de la neocorteza, el cerebro que es únicamente humano y que es el desarrollo de nuestra neocorteza. En la parte profunda del cerebro, en el cerebro reptiliano, no se dan elementos de funciones de memoria. El órgano de la memoria está en el cerebro 2 y es el hipocampo. Claro que el hipocampo es ayudado por otros órganos de ese nivel para que tengamos la capacidad de memorizar. Por ejemplo, el hipocampo se encarga del aprendizaje de lo cognitivo. En cambio, la amígdala cerebral, que es un órgano de 30 millones de neuronas y que está pegadito al hipocampo, nos ayuda a tener los recuerdos emocionales, ya que la amígdala es el centro de las emociones. Por otro lado, tenemos otras regiones en el cerebro como el cerebelo. Si nosotros quisiéramos identificar en un cerebro dónde están estos órganos, diríamos que en la parte profunda, en el cerebro reptiliano, arriba, entre la parte profunda reptiliana y la parte mamífera que está en medio, aquí tenemos el órgano del hipocampo que tiene 40 millones de neuronas, asociado inmediatamente después tenemos la amígdala que tiene 30 millones de neuronas, y luego tenemos el cerebelo, que se encuentra exactamente en el occipital, en la parte baja, profunda del hemisferio occipital. En esta zona tenemos un gran cerebelo que se encarga del aprendizaje de lo kinestésico. Es decir, 3 órganos que trabajan juntos para darnos nuestras habilidades mentales, cognitivas, relacionadas con la memoria. Repito, el órgano de la memoria conceptual, que es como cómo me llamo, la memoria lingüística, es el hipocampo. La memoria emocional está relacionada con la amígdala y la memoria del movimiento, como cuando aprendemos a manejar, o cuando aprendemos a bailar, o cualquier habilidad con el cuerpo, andar en bicicleta, por ejemplo, y tener el equilibrio para no caernos de la bicicleta, o aprender a nadar, todo eso está relacionado con el cerebelo. ¿En dónde aprendemos los idiomas? ¿Qué órganos utilizamos para el aprendizaje de idiomas? Bien, estos 3 órganos de la memoria primaria se relacionan con otros órganos o regiones de la memoria secundaria. Aquí en la parte superior del cerebro, en esta parte está la neocorteza, la especie de gorro para pensar que tenemos los humanos y que rodea completamente las estructuras cerebrales. Es una capa de tan solo 5 milímetros, pero que está envolviendo completamente todo el cerebro. Si lo extendiéramos, sería del tamaño de esta mesa, 1 metro cuadrado, 1 metro de lado por cada uno de los 4 lados, si lo pudiéramos extender, pero está arrugado. Son circunvoluciones cerebrales que están acomodadas adentro del cráneo, que están arrugadas. Estas circunvoluciones encontramos que del lado izquierdo de nuestro cerebro
que está dedicado al pensamiento analítico y crítico, tenemos dos, una adelante y otra atrás. Aquí en la parte de adelante está la zona de Broca, y aquí en la parte de atrás está la zona de Wernicke. Aquí en la parte parietal, en el lóbulo parietal, está la zona de Wernicke. Y aquí adelante, en el lóbulo frontal, está la zona de Broca. El descubrimiento de estas dos zonas cambió el rumbo de cómo pensábamos acerca del aprendizaje de idiomas. Aquí en la parte de la coronilla tenemos la región que conocemos como la memoria de los idiomas o memoria semántica. Es donde guardamos el diccionario de todas las palabras que no sabemos. Todos estos órganos se unen y en conjunto nos dan nuestra capacidad de aprendizaje de idiomas. Cuando somos muy pequeñitos, bueno, voy a antes hablar un poquito de quién fue Paul Broca y quién fue Carl Wernicke. El doctor Paul Broca es francés. Nace el 28 de junio de 1824 en la ciudad francesa, muy francesa, de Burdeos. Paul Broca es uno de esos casos de la historia universal que nos dan mucho que pensar sobre la genialidad. Era un niño genio como Leonardo da Vinci. Muy jovencito. Era también un niño idealista. Se convirtió en un personaje que llamaba la atención. Hizo estudios extraordinarios y cuando apenas tenía 18 años de edad, ya había destacado en literatura, en matemáticas, como un gran matemático. Imagínense un chico de 18 años que hacia 1835, 1840 ya destacaba en matemáticas y se interesó luego por la física y por la química, también por la biología. Él fue uno de los primeros seguidores de las teorías sobre el evolucionismo que tuvieron lugar a finales del siglo XIX, las teorías de Darwin acerca de la evolución de las especies. Después de haber tenido todos estos conocimientos e inquietudes, el doctor Paul Broca decidió dedicar su vida al estudio del cerebro. Imagínense, hacia 1840, este jovencito, que tenía alrededor de 20 años, decide dedicar toda su vida, consagrarla a la investigación del cerebro. Eso lo llevó a la Universidad de París, en donde ingresó y en tan solo 3 años, debido a su dedicación y a su maravillosa inteligencia, se recibió y se tituló como médico y como neurólogo, uno de los más grandes científicos de la historia de la humanidad. Ya como neurólogo, empezó a hacer estudios sobre el cerebro como lo había deseado cuando niño. Y muy pronto encontró que una enfermedad conocida como la afasia no permitía pronunciar correctamente las palabras. De ahí dedujo que había una región en el cerebro que hoy lleva su nombre, el área de Broca, desde la cual las palabras son pronunciadas. Después de 20 años de trabajo, él pudo demostrarle a toda la humanidad que cuando había una lesión en la zona del habla, las personas no podían articular correctamente las palabras. Hoy sabemos que esta región se llama el área de Broca. Pero los trabajos de Broca no se quedaron ahí, él siguió haciendo cosas maravillosas. Yo siempre he admirado desde muy jovencito a Broca, porque una vez, en tiempos de Rosa de Luxemburgo y la Comuna de París, cuando había estallado hacia 1848 en París una revolución popular, se habían tomado las oficinas de gobierno, había caos en la ciudad de París, el doctor Paul Broca, siendo ya en ese momento tan importante y tan reconocido, se dio cuenta de que en la tesorería del Ministerio de Sanidad había una cantidad enorme de millones de francos. Dice la leyenda que eran 73 millones de francos en monedas de oro. Y que la turba
esos fondos se usaban para los pobres de París, para mantener los hospitales como Les Salpêtriers, que era el hospital de locos de París, el hospital psiquiátrico, el manicomio de París, y los hospitales públicos de la sanidad pública. Fue tanto su dolor al ver que iban a asaltar esta enorme cantidad de dinero, que se lo iban a llevar, iban a robar al gobierno. Paul Broca decidió entrar a la tesorería y echar esas monedas de oro en maletas comunes, y luego llenar la carreta, es decir, en la parte de abajo puso las maletas llenas de monedas de oro, 73 millones de francos en monedas de oro, y luego encima puso un montón de sacos, costales, para simular que se estaba transportando trigo. Llenó de sacos de trigo todo aquello, y hizo pensar que él era un bonero, que él era un cargador que transportaba con otro ayudante todo este trigo, para que nadie lo detuviera. Efectivamente, lo más asombroso de la vida de Paul Broca es que llega a un granero de su propiedad y ahí encierra los 73 millones. Y cuando terminó la revolución, obviamente en las arcas del gobierno de Francia faltaban esos 73 millones y nadie sabía nada de ellos. Entonces Paul Broca va a ver al ministerio y habla con el ministro y le dice: yo tengo ese dinero, yo lo saqué, yo lo salvé, está completo, no falta un solo franco y estoy dispuesto a entregarlo a su legítimo dueño, que es el gobierno. Y fueron por el dinero, lo contaron y asombrosamente no faltaba ni un solo franco había sido tomado. A partir de ese momento, la admiración del pueblo de Francia fue mucho mayor, no solamente porque había pues expuesto hasta su vida salvando los dineros de los pobres de Francia, sino que no había faltado un solo franco. Entonces se le consideró el hombre más probo de su tiempo. La probidad es la honestidad, porque él no solamente había hecho aquello para salvar los dineros de la gente más pobre, él era el presidente, el que hacía las obras públicas y había dedicado su vida a los pobres. En el consultorio de Paul Broca, las personas que no tenían dinero no les cobraba nada. Entonces, por eso pasó a la historia Paul Broca, y siguió estudiando la zona del habla que había descubierto con sus investigaciones, y se dio cuenta que no únicamente servía para hablar, sino que esta región de la neocorteza altamente especializada del lado izquierdo de nuestro cerebro también servía para aprender. Pasaron los siglos, pasó el tiempo, y contemporáneamente, hace 50 años, a finales del siglo XX, descubrimos que los niños pequeños, y las niñas por supuesto, y todos los seres humanos, aprendemos a hablar los idiomas de nuestros padres. Cuando somos chiquititos, empezamos a escuchar cómo mamá y papá hablan, y aprendemos, gracias a la zona de Broca, el idioma de nuestros padres. ¡Qué maravilla saber esto! Está aquí donde aprendemos los idiomas, simplemente por escuchar. Hacia finales del siglo XX, hacia por 1970, en algunas universidades de California, también la Universidad de Harvard en Columbia, en Nueva York, también la Universidad de Oxford en Inglaterra, la Universidad de París en la Sorbona, en la Universidad de Colonia en Alemania, en la Universidad de Tokio, en la Universidad de Montreal, en otra universidad muy importante, muy relevante, que es la Universidad Washington de San Luis, se empezaron a hacer estudios sobre la zona de Broca para ver cómo era esto del aprendizaje de los idiomas. Y se supo que el área de Broca está activa para el aprendizaje de idiomas y para que aprendamos a hablar. Pero a los 6 años hay una gran mutación en el neocórtex y una gran mutación en el cerebro que hace que la zona de Broca ya no participe y ya no trabaje en el aprendizaje de idiomas. Y entonces hay otra zona del cerebro que también nos sirve para aprender idiomas. Cuando la zona de Broca se agota,
después del 6º año de vida, entonces el aprendizaje de idiomas pasa a otra región del cerebro que está más atrás, está en la región parietal, no en la región frontal, no en el hemisferio frontal, sino en el hemisferio parietal y en la zona de Wernicke, la zona de Wernicke. ¿Por qué se llama esta otra región que también tiene que ver con el aprendizaje de idiomas, zona de Wernicke? Bueno, pues es por otro gran científico de origen, en este caso alemán, que es Carl Wernicke. Carl Wernicke es otro ejemplo para la humanidad. También es un médico, también es neurólogo, también fue genio de niño, y él nació en Silesia hacia 1848. Es decir, 3 décadas después de Broca. Él desde muy pequeño, desde muy joven, manifestó la idea de que quería estudiar el cerebro humano y se capacitó yendo a estudiar a la Universidad de Berlín. Ahí fue donde él aprendió neurología y psiquiatría. Ya como neurólogo y como psiquiatra, Wernicke continuó los trabajos de Broca y descubrió que efectivamente había otra zona en el neocórtex cerebral, pero mucho más atrás. La zona de Broca está aquí adelante y la zona de Wernicke está aquí atrás, arriba del pabellón del oído, en esta ubicación, y descubrió que esta zona llamada de Wernicke también estaba relacionada con la fascia y con el habla, pero también descubrió que estaba relacionada con el aprendizaje de idiomas. Hoy sabemos, ya después de tantos años, y a partir de los estudios de 1970, que cuando dejamos la infancia y cumplimos los 6, 7, 8 años, estos cambios en el neocórtex, en la segunda y tercera circunvolución del neocórtex frontal, provocan que estas zonas ya no se utilicen para el aprendizaje de idiomas, y que después de los 6 y 7 años aprendamos los idiomas y el resto de nuestra vida con la zona de Wernicke. Es decir, que cuando aprendemos con la zona de Broca es que somos niños pequeños, y después de los 7 años, 8 en adelante, aprendemos los idiomas con la zona de Wernicke. Este descubrimiento es fabuloso porque nos mostró cómo el cerebro utiliza diferentes zonas para aprender idiomas que tienen que ver con épocas o etapas de la vida del ser humano. Cuando aprendemos los idiomas con la zona de Broca, aprendemos con mucha facilidad. Cuando aprendemos con los idiomas con la zona de Wernicke, se nos dificulta mucho más, al doble de difícil. Es por eso que cuando un niño lo mandan a una escuela bilingüe, una escuela donde se hable el español y también el inglés, por el solo hecho de estar familiarizado con el idioma inglés, al mismo tiempo que con el idioma español, si va a un kinder bilingüe o una primaria bilingüe, después tendrá fácil aprendizaje del idioma inglés, debido a que fue en la zona de Broca en donde empezó el aprendizaje del idioma inglés. En cambio, si empieza a aprender inglés hasta los 9, 10 años, el aprendizaje será mucho más difícil. Pero también los estudios de 1970 demostraron que el aprendizaje con la zona de Broca es mucho más exitoso en la pronunciación, es mucho más exitoso en la memorización de palabras, es mucho más exitoso en la forma como se hace la dinámica mental, el trabajo mental del idioma. Cuando aprendemos el idioma con la zona de Broca, porque somos pequeños, aprendemos a pensar en inglés. En cambio, cuando aprendemos los idiomas con la zona de Wernicke, cuando ya tenemos 8, 9, 10 años, aprendemos a pensar en español y luego lo traducimos al inglés. Esto hace que obviamente la fluidez con la que lo hablamos sea mucho mayor, pero mucho mayor, un 100% mayor, cuando aprendemos a pensar en inglés. Pero esto ya no es posible después de los 8 años. Es por eso que la estimulación temprana del aprendizaje de idiomas es tan importante. Esto es tan importante que los niños tomen inglés o francés o los idiomas que vayan a estudiar
antes de los 8 años. Cuando todavía hay una activa participación de la zona de Broca, esto hará una diferencia enorme en el dominio que se tengan de los idiomas extranjeros, sin que importe el idioma, porque esta zona generará una correcta pronunciación casi al 100%, como si uno fuera un hablante del idioma nativo. Si yo escucho hablar el inglés de un maestro británico, pareceré que habré nacido en Inglaterra, porque la forma como se dan los patrones de imitación en la zona de Broca permitirá que tenga un acento extraordinariamente fiel o fidedigno a la persona que me enseñó a hablar. Cuando aprendemos con la zona de Broca no tiene esta capacidad tan nítida de aprender el acento, ni tampoco la capacidad de permitirnos pensar en ese idioma. Estaremos siempre traduciendo y por lo tanto no tendremos esa fluidez que los aprendedores que empezaron a aprender idiomas a los 4, 5, 6 años. Por eso es tan importante que los padres de familia, cuando decidan la educación de sus hijos, entiendan estas potencialidades que el cerebro humano nos da y estas características y rasgos que el cerebro humano tiene. Pero hoy tengo una enorme cantidad de llamadas, de preguntas. Desde el día de ayer, más de 100 personas se comunicaron a la oficina para hacer preguntas muy específicas como ¿cuál es la manera correcta de aprender los idiomas? Si yo ya soy una persona de 25 años o de 30 o de 15 o de 40 y quiero aprender un idioma, ¿cuál es el sistema de aprendizaje acelerado? Así como hay una lectura veloz que nos permite aprender a gran velocidad a leer y con una gran eficiencia y una gran destreza de comprensión, de atención y de significación. De la misma manera existen las técnicas de aprendizaje acelerado para el aprendizaje de idiomas. Por lo tanto, sí, el Centro México se dedica a todos estos temas, a la lectura veloz, a la ingeniería del pensamiento, a las técnicas de estudio y también a la técnica del aprendizaje de idiomas. ¿Cómo hacer, aunque yo soy una persona de 15, 20, 30 años que ya aprendo con la zona de Wernicke y no con la de Broca, cómo puedo lograr tener éxito y aprender fácil y rápido? Bien, los estudios de 1993 en la Universidad de Harvard nos dan la clave. El doctor Milton Evans, de la Universidad de Harvard, descubrió que cuando ya somos personas mayores a los 8 años, 10, 12, 15, hay una manera de hacer que el aprendizaje se vuelva eficaz. También los hermanos Mühlemans, que publicaron un sistema en 1990 de aprendizaje total con todo el cerebro de los idiomas, los hermanos Mühlemans crearon el Instituto Mühlemans y también hicieron muchas investigaciones. Yo cuando era director de aprendizaje, director de calidad en la educación, en la Secretaría de Educación Pública de varios estados del norte de la República, yo era asesor de los secretarios de educación, como en el caso de Nuevo León y Tamaulipas y Chihuahua. Recomendé el método Mühlemans y tuve muchas entrevistas con los hermanos Mühlemans que en ese tiempo, en 1994, todavía vivían y que llevaron el método, y yo lo vi con mucho éxito en escuelas primarias, secundarias y preparatorias, y que tenía un objetivo bien claro, que es una forma participativa de aprendizaje del idioma. Hay dos maneras de aprender un idioma, solo dos. La versión participativa, que hace trabajar a la zona de Wernicke, a la zona de Broca, al neocórtex semántico, y que es cuando el estudiante utiliza los sistemas de aprendizaje acelerado. Es decir, utiliza la región de Broca y de Wernicke, pero también el área emocional. Recordemos que la zona de Wernicke y Broca está aquí, y que las emociones están acá. Cuando decimos aprender con todo el cerebro, implicamos a ambas zonas hemisféricas, el lado derecho, o sea, el aprendizaje emocional, y el izquierdo. Esto obliga a la amígdala a crear recuerdos fuertes cuando convertimos el aprendizaje de los idiomas en vivencias. El gran investigador de los Institutos Nacionales de Salud, Daniel Elton, el doctor Elton,
en los Institutos Nacionales de Salud descubrió desde 1992 que el aprendizaje de los idiomas, para que sea eficaz y se creen en la zona de la amígdala del hipocampo recuerdos muy fuertes que permitan a los aprendedores rapidez, seguridad y confiabilidad de por vida, requiere de la participación de la amígdala cerebral, el hipocampo, la zona de Broca y Wernicke y la región del neocórtex frontal. Esto solamente se logra cuando logramos que los aprendedores utilicen la forma hablada y participativa de aprender. En el Centro México enseñamos así los idiomas. Esto significa que si tenemos este don de aprender hablándolo y no tenemos una estructura vieja, antigua de aprendizaje de idiomas de hace 40, 50, 60 años, sino que hacemos un parlamentarismo, aprender hablando, hacemos pensar al individuo al instante, sin razonamiento adicional, es decir, esa forma tradicional de aprender idiomas sentado y ver un pizarrón y repetir lo que dice el pizarrón. No, eso no lo hacemos nosotros. Aquí, en el sistema de aprendizaje nuevo, la persona aprende a estar pensando lo que va a decir. No tiene que hablar inglés. Con que hable 10 palabras, puede utilizar el diálogo con el maestro y el interlocutor. Se aprende con la amígdala cerebral y eso significa que se aprende hablando, como una experiencia vivencial para que se almacene en la amígdala cerebral y no únicamente en el hipocampo. Cuando la persona empieza a decir cualquier palabra en inglés, dice por ejemplo window, mira la ventana. Cuando dice por ejemplo tablet, mira la mesa, hay una neuroasociación. Cuando la persona empieza a decir eating y se lleva la mano a la boca, hay una neuroasociación que ocurre en la amígdala cerebral. Esas neuroasociaciones son las que determinan un aprendizaje significativo que tiene que ver con las emociones, porque está trabajando la amígdala y la información se está guardando en la parte de la memoria emocional. No importa que el alumno se equivoque 100 veces al pronunciar. No importa que el alumno se equivoque al usar los términos en inglés. Lo importante es que los use. A mayor cantidad de uso de estos términos, aunque diga puras barbaridades, genera una ruptura de las barreras que permiten el aprendizaje. Esa ruptura de las barreras es lo que permite aprender. Entonces empieza a decir car, empieza a decir street, empieza a decir corner, y el alumno, en cuanto pasa esta barrera, este límite, empieza a sentirse hablante de inglés desde su amígdala. No importa que diga puras barbaridades, eso será corregido con el tiempo. Él se percibe a sí mismo apto, capaz, y que maneja esa herramienta, y eso abre la zona de Wernicke y la zona de Broca simultáneamente en el proceso lingüístico. Cuando abrimos el proceso lingüístico de la zona de Broca y Wernicke simultáneo, es cuando la amígdala participa. Y entonces las barreras emocionales y mentales se alejan. Y el individuo, a partir de una semana, está hablando inglés perfectamente y relacionándose con sus compañeros en el idioma. Y aunque apenas conozca 20 o 30 o 40 palabras, ya las maneja. Y este acto de empoderamiento del manejo del habla, de la lengua nueva, provoca efectos en el neocórtex que se consideran maravillosos, y que es el incremento de la materia gris en las zonas de Wernicke y de Broca. Es decir, que el IQ aumenta hasta de un 25 a 30%. Se empieza a hacer una reestructuración de sinapsis y un incremento importante de la inteligencia y de la memoria, que parte de la formación de la materia gris, que es el aceite de la máquina que permite el crecimiento exponencial de las habilidades y capacidades del alumno. El alumno empieza a sentirse inteligente,
el alumno empieza a sentirse apto, el alumno empieza a sentirse capaz. Todo esto yo lo vi con los hermanos Mühlemans y yo lo viví con los grandes especialistas de manera personal. No es algo que leí, es algo que asesoré, es algo que se dio. En cientos de escuelas lo medimos. Yo como institución pública y como gobierno lo pude documentar con la ayuda de la Universidad Nacional Autónoma de México, del Instituto Politécnico Nacional, la Universidad Autónoma de Tamaulipas, lo pudimos medir y a una escala macro lo pudimos multiplicar. Es parte de mi trabajo como investigador en el área de la socialización de los procesos de educación, a lo que me he dedicado en los últimos 30 años de mi vida. He tenido contacto con secretarios de Educación Pública, con gobernadores, directo para lograr estos procesos y más tardíamente con la Oficina de Naciones Unidas. Por lo tanto, estoy hablando de lo que sé, de lo que hago y he venido trabajando en los últimos 30 años de mi vida. Hoy, como rector de una universidad, hemos innovado y hemos logrado la creación de estos nuevos sistemas y desarrollos en México. Parte de lo que aprendí fue en Japón, en el área de ingeniería del pensamiento, porque el cerebro es una estructura de ingeniería. Y cuando conocemos exactamente cómo trabajar con esa ingeniería, es que tenemos la capacidad de desarrollar habilidades muy fáciles en las personas. A mi lado han estado grandes personajes de la ciencia internacional, como el doctor John Grinder, el creador de la programación neurolingüística, el doctor Paul Schill, el creador del sistema de mapping de neuroreading, el doctor Busan, con el que también trabajé en 1999 y 2004, y el doctor Claudio Naranjo, con quien trabajé en aspectos de Gestalt en el año 2004. Como ustedes ven, hay una gran infraestructura atrás. Tenemos que tener un conocimiento profundo de las áreas de ingeniería de nuestro cerebro y de cómo es que la neurofisiología del aprendizaje es la herramienta eficaz que nos permite hacer posibles estas nuevas realidades. Ya les dije alguna parte, voy a seguir hablando de esto en diferentes programas. Probablemente esta misma semana, sino la próxima, voy a hablar concretamente de por qué la materia gris aumenta en el cerebro cuando aprendemos un segundo idioma, si lo aprendemos bien. Y esto nos permite. Ahora, si te quieres documentar, bueno, aquí está un gran documento que es el de Mark Loop, de aprendizaje y memoria. En esta obra de Mark Loop, hacia la página 481, él apunta parte del trabajo de neurofisiología. Esto se editó por McGraw-Hill en el área de educación. Y bueno, aquí están todos los procesos de neurofisiología del aprendizaje de lo que acabo de hablar. Tengo ya muchas llamadas, voy a responder algunas. Apresúrate a aprender inglés. Nadie en este mundo que nos ha tocado vivir hacia el 2018, ya no somos nadie sin un idioma extranjero. Ya no podemos crecer profesionalmente, así como la lectura veloz. Son dos herramientas que tú necesitas para el éxito. El aprendizaje de idiomas y el aprendizaje de la lectura veloz. Porque si no, otros están arriba de ti y van más rápido que tú y te hacen a un lado y no logras concretar tus objetivos. Dice Josué Domínguez: hola Josué, gracias doctor, lo quiero mucho por todo esto que nos comenta. Yo te quiero a ti. Jimmy Sos, gracias doctor, me servirá de mucho ya que me cuesta trabajo aprender el inglés. Y saludos desde Atlanta, Georgia. Saludos Atlanta, Georgia. Y Jimmy, échale muchas ganas. Ya tienes más información. Métete a internet, investiga más sobre la zona de Broca, sobre el área de Wernicke y cómo estas se relacionan con la amígdala y con el hipocampo, el cerebelo, para que comprendas mejor todos estos temas. Graciela Tobar dice: buenas tardes, doctor. Graciela, qué gusto que estés ahí. Un saludo para ti. Heidi Livier dice: muchos saludos. Yo le mando también muchos saludos a Heidi. Y María Dolores
Dice, qué gusto volver a verlo y saludarlo a usted y a Luis Jalón desde Temascalapa, en el Estado de México. Y yo también le mando muchos saludos a María Dolores hasta Temascalapa, allá en el Estado de México. Me están indicando que quieren saber más sobre el documento que les recomiendo para el aprendizaje. Sí, es el de Mark Gluck. Este es un libro muy común, fácil de encontrar en una buena librería. Este es un libro técnico, se llama Aprendizaje en Memoria. Se lleva en la carrera de Pedagogía, se lleva en la carrera de Psicología. Y es Mark Gluck, editorial McGraw-Hill, se llama Aprendizaje y Memoria. Del cerebro al comportamiento. Es un libro fácil de adquirir. Yo estoy trabajando precisamente hacia la página 4, entre la 481 y la 520, es donde estoy trabajando en este libro. Y voy a seguir platicando de esto. Y dice Jorge Aguirre, hola, doctor, saludos. A sus compañeros, la doctora Ángeles Ricona y a los doctores, se les quiere mucho. Gracias, gracias, gracias. Ayer me decían que cuando regresamos a Radio Centro. Según yo entiendo, ya muy pronto. Ya muy pronto. Y dice Socorro Torres, un abrazo, doctor Cruz. Yo también te mando un abrazo, Socorro, con todo cariño. Al igual que a todo nuestro auditorio. Y bueno, les recuerdo que ya vamos a comenzar los cursos y los talleres de qué importante en la vida es la orientación vocacional, saber lo que vamos a estudiar, entender qué es lo que me atrae y cómo seleccionar y cómo medir mis capacidades para ver cómo me va a ir en aquello. Eso es la orientación vocacional. Y comenzamos ya el próximo 16 de abril en Anaxágora 915, que es donde está el Centro México, está mi consultorio, está mi oficina, en la Colonia del Valle, a una cuadra del Metro Eugenia. Entonces, empezamos el día 16 de abril, ya con el curso de orientación vocacional, que será el 16, 23 y 30 de abril, 3 lunes. Y empezamos también el curso de lectura veloz. El curso de lectura veloz, ya, el curso de lectura veloz que cambiará tu vida y te hará un estudiante de 100. También este curso de lectura veloz incluye el tema de aprendizaje de idiomas, por supuesto, incluye las técnicas de estudio. Es que es un curso completo de aprendizaje acelerado que incluye técnicas de estudio, también incluye técnicas británicas y americanas de estudio, incluye mapas mentales, incluye lectura veloz, la memoria, las inteligencias. Todo este es un gran curso de introducción a los temas del aprendizaje y del cerebro, de manera que te espero el próximo 19 de abril, falta muy poquito, es decir, de hoy en 15 días, en 2 semanas, comenzamos en punto de las 6 de la tarde, allá en Anaxágora 915, nuestro curso de lectura veloz. Aquí están mis números telefónicos, comunícate con Carla, con Gloria y con Laura, para que te puedas inscribir. Repito, lectura veloz, comenzamos el 19 de abril, ya casi es 19 de abril, faltan 2 semanitas, empezamos el curso de lectura veloz. Marca ahora 5520-0224 y 5610-0069. Y ya les di otra probadita, o sea, una probadita acerca del aprendizaje de idiomas. Por supuesto que me podría estar hablando de este tema todo el año y todos los días y no acabaría. Así hablar 1 hora diaria de todo el año, no acabaríamos. Uno de los más grandes temas, pero lo que te tiene que quedar claro es que tú tienes que aprender, de veras aprender, a distinguir entre un mal método y un buen método. Y si aprendes a distinguir, entonces te será muy fácil, hablarás el idioma con mucha fluidez. Acuérdate, los métodos correctos en el siglo XXI son conversacionales. Cuando quieras una escuela de inglés, primero pregunta, a ver, el método que me vas a enseñar es conversacional desde el primer día, la primera hora, el primer minuto debe ser conversacional. Y les explicas, es que si no es conversacional, la amígdala cerebral no está trabajando. Y si la amígdala cerebral no está trabajando, no me voy a acordar de nada.
Y si la amígdala cerebral no está trabajando, me voy a poner barreras emocionales. Entonces, como yo quiero aprender bien y rápido, necesito un método correcto. Ya no estamos en la época de desperdiciar dinero y tiempo. Si el método no es conversacional, no sirve. Así esto está demostrado en los Institutos Nacionales de Salud por el más grande investigador de la memoria del siglo XXI y del siglo XX. De manera que tienes argumentos de sobra, ¿verdad? El doctor Daniel Elton es el más grande investigador de la memoria del siglo XXI y del siglo XX. Una autoridad, trabajó 40 años en los institutos nacionales y él descubrió que cuando los métodos de aprendizaje de idiomas no son conversacionales, la amígdala no participa y por lo tanto no te acuerdas. Así de simple. Por lo tanto, exígele a tus maestros de inglés, en la secundaria, en la prepa, un método conversacional. Si sale con su librito, si sale con su apuntito en el pizarrón y quiere que memorices lo que dice el pizarrón, pésimo, no sirve, que no te engañen. Dices, tú exijo un método conversacional porque ya entendí cómo es la ingeniería del cerebro, que técnicamente se llama neurofisiología del aprendizaje de la zona de Wernicke y la zona de Broca, y ya entendí perfectamente cómo debo correctamente aprender un idioma. Así de claro, así de simple, así de sencillo. Amigos, muchas gracias por haber estado conmigo. Agradezco los corazoncitos rojos, la lluvia de deditos azules, su presencia aquí en las redes sociales, en el canal de YouTube. Y recuerden que con Pepe Cruz todos los días se aprende algo, todos los días aprendemos algo nuevo. Compartan este conocimiento con toda la gente. Compartan en sus redes sociales para que más personas se beneficien y puedan participar en este canal y puedan saber, puedan crecer y puedan mejorar sus habilidades y destrezas. A veces los temas son de nutrición, a veces los temas son de aprendizaje, a veces tienen que ver con las emociones, con la inteligencia emocional, con el desarrollo humano, con la autoestima, pero aquí siempre se aprende algo todos los días. Amigos, gracias. Muchísimas gracias. Soy su amigo, el doctor Pepe Cruz, y les agradezco mucho sus deditos azules, corazoncitos rojos y sus caritas amarillas. Gracias por la tormenta de corazones, por la lluvia de deditos azules y caritas amarillas. Y aquí estaré con ustedes mientras ustedes quieran sintonizarme y estar conmigo. Amigos, muchas gracias. Y nos despedimos diciendo, como decimos todos los días, sí puedo, es fácil y lo vamos a lograr. Adiós, amigos.